Hello chicos, good morning. How are you? Welcome to Class Math. Go start the class. Chicos, vamos a empezar con la clase de matemáticas el día de hoy, específicamente para séptimo grado. Vamos a comenzar con una unidad nueva. Tenemos la unidad 6, que es operaciones con polinomios. Primero vamos a identificar la terminología algebraica, para que podamos identificar con qué es lo que nosotros hemos estado trabajando. Durante los años de primaria han sido aritmética. ¿Qué es aritmética? Son las operaciones que se hacen con los números concretos. Pero ahora la diferencia con el álgebra es que se usan, además de números concretos, las letras del alfabeto para representar cantidades o números conocidas o desconocidas. Es decir, los símbolos que se utilizan en el álgebra para representar cantidades son los números concretos, y en concordancia también con las letras del alfabeto. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica ya es la combinación de números concretos con alguna variable realizando cualquier tipo de operación entre los mismos, ya sea suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, como aparece en el ejemplo. Entonces ya una expresión algebraica es la combinación de números con las variables, o sea, con cualquier letra del abecedario, pero las que nosotros más vamos a usar, pues en algunos casos va a ser A, B, C, y las últimas letras, que son X, Y y Z, son las más utilizadas, pero se puede utilizar cualquier otra variable. ¿Qué es un término algebraico? Pues un término algebraico es una expresión compuesta por números concretos y letras que también representan números relacionados entre sí mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Eso es un término algebraico. Vamos a ver ejemplos de términos algebraicos. Vemos el 5x, que representa el producto del número 5 por el número literal x. Así se va a llamar la variable que nosotros estemos utilizando, es la parte literal de nuestro término. Tenemos el término 3ab, que representa el triple producto del número literal a por el número literal b. Esos son dos números distintos, el número literal a y el número literal b. Entonces ya sabemos que cuando tenemos dos números, o ya sean variables, sin ningún signo en medio de ellos, entonces esto significa una multiplicación. Por eso tenemos 5 por el número literal x y 3 por el número literal a por el número literal b. Los elementos de un término algebraico, en todo caso, ¿verdad? Son los que estamos tratando el día de hoy. Pues tenemos el signo. Ya sabemos que los signos pueden ser positivos o negativos. Para que un número sea negativo tiene que anteponerse al número un signo menos, y para que un término sea positivo, en algunos casos se antecede un signo más, y de lo contrario, de no anteceder ningún signo, entonces este es un término positivo. Si el número no tiene signo, entonces el número es positivo. El coeficiente numérico, pues el coeficiente numérico es el número que acompaña a la variable. Si tenemos 5x, el coeficiente va a ser 5, siempre es el número que acompaña a cualquier variable. Y la parte literal, pues la parte literal era lo que les comentaba, la variable que nosotros estamos acompañando a cualquier término. En este caso, nuestro coeficiente numérico, el número que acompaña a la variable. La variable es la parte literal. Vamos a identificar el coeficiente y la parte literal en cualquier término algebraico. Tenemos aquí entonces varios ejemplos. El primero, 9x a la 3. Vamos a ir por partes. El coeficiente numérico, recuerden que es el número que acompaña a nuestro término algebraico, y la parte literal, que es la variable que acompaña a nuestro término algebraico. Tenemos en el primero, en 9x a la 3, tenemos que el coeficiente numérico, que va a ser el número 9, y la parte literal va a ser x elevado a la 3. Entonces aquí tenemos ya subdividido el coeficiente numérico y la parte literal. Vamos con a la 5 por b. Tenemos que un coeficiente numérico aparentemente no hay, pero sabemos que acompañando a toda variable o a toda parte literal existe un número 1 imaginario, pero en este caso ya no va a ser imaginario, sino que donde nos piden coeficiente numérico, pues va a ser el número 1, porque como no tiene signo
antes entonces es un número positivo. Y la parte literal que van a ser las dos variables a la 5 y b. Tenemos otro ejemplo, negativo xy al cuadrado. En este caso, nuestro coeficiente numérico es un número negativo porque tenemos un signo negativo antes de nuestras variables o de nuestra parte literal. Entonces, el coeficiente numérico va a ser negativo 1 y la parte literal sería en este caso xy al cuadrado, todo lo que es la variable. En negativo 6mn, la parte numérica sería negativo 6 tomando todo el signo y la parte literal mn. En el último ejemplo tenemos 3/5 por a por z al cuadrado. La parte del coeficiente numérico pues ya sabemos que sería 3/5 aunque esté escrito en fracción, pero esto representa un número, entonces 3/5 sería nuestro coeficiente numérico y la parte literal pues en este caso sería a z al cuadrado. Aquí estamos identificando el coeficiente numérico y la parte literal de un término algebraico. Pero tenemos otros elementos que nosotros podemos encontrar en un término algebraico, como ser el grado. ¿Qué es el grado? El grado de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. Recuerden que el factor literal es la variable. Entonces, los exponentes que están en cada una de las variables, la suma de esos exponentes es el grado de un término. Vamos a ver cómo. El término 8a es de primer grado. ¿Por qué? Porque la variable a tiene solamente un número 1 como exponente. Todas las variables tienen un número 1 como exponente. 2ab es de segundo grado. Claro que es de segundo grado porque a y b tienen un grado cada uno. Entonces 1 más 1 es 2. Por eso decimos que es de segundo grado. 7xy a la 3 es de cuarto grado, ya que 3 y 1 de la x, 3 de la y y 1 de la x hacen 4. Entonces, este término es de grado 4. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio donde estamos encontrando todos los términos que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué es un término algebraico? Recuerden que un término algebraico es el que está formado por un coeficiente. En este caso es el 3, un signo que tiene un signo negativo y si no tuviera pues fuese positivo. Y cuenta con variables o nuestra parte literal, x al cuadrado, y a la 3. Los exponentes son 2 y 3, son los que acompañan a la parte literal. Y este término algebraico es de grado 5. ¿Por qué? Porque sumamos tanto el grado 3 como el grado 2 que tenemos en los exponentes. Entonces es de grado 5. El lenguaje algebraico. Vamos ahora a pasar de un enunciado verbal a una expresión algebraica. El doble de un número es 2x o 2y o 2z o 2m, 2a, 2b, no importa cuál variable ustedes elijan, pero siempre el doble de un término o el doble de un número va a ser 2, porque claro, es 2 es doble, ¿verdad? Entonces, si decimos el doble de un número, vamos a multiplicar el 2 por cualquier variable o nuestra parte literal, que es la que nosotros vamos a agregar. La diferencia de dos números, no sabemos cuáles son los dos números, no nos aclaran. Entonces, vamos a poner la resta. Si decimos diferencia, esto representa resta. Entonces, vamos a poner la resta de dos números diferentes o de dos variables distintas en este caso, porque no sabemos cuáles son los términos. La raíz cuadrada de un número, podemos poner la raíz cuadrada desde a hasta la raíz cuadrada de z, porque no nos dicen cuál es el número exacto, entonces podemos poner una variable cualquiera. El triple del cubo de un número. El triple del cubo de un número. El triple es 3. El cubo de un número es x a la 3, porque es el cubo y el cubo se representa elevando cualquier variable al grado 3. El producto de dos números, si sabemos que el producto se representa sin ningún signo en medio, entonces podemos poner dos variables cualquiera, que es como tenemos en este caso. Si decimos el producto de dos números, a por b, x por y, m por n, etc. El cociente de dos números, podemos decir que el cociente, recuerden que es una división. Entonces podemos poner x entre y, a entre b, m entre n, k entre l, etc. Si decimos el cociente de dos números, es la división de dos números cualquiera.
La mitad de un número, si nos dice la mitad, eso está representado como un medio. Y nos dice de un número cualquiera, ya saben ustedes cuando nos menciona un número, pues es de una variable cualquiera. El doble de un número disminuido en 5. El doble de un número es 2x, disminuido representa resta. Y en 5 pues ya nos afirman cuál es el término y vamos a restar 5 y nos quedaría 2x menos 5 o representando cualquier variable que ustedes elijan. Esto es entonces pasar de un enunciado verbal a una expresión algebraica. Yo se los doy en palabras y ustedes van a representarme una expresión algebraica como la que acabamos de ver. Vamos ahora a pasar de una expresión algebraica a un enunciado verbal. Tenemos 3x. Esto va a ser en palabras el triple de un número. Tenemos a por b cuadrado, que este puede ser el producto de un número por el cuadrado de otro. Tenemos m más n, es la suma de dos números. Podemos poner dos números distintos o simplemente de dos números. Ya sabemos que puede ser el mismo o no. Tenemos a menos b, como era menos, es la diferencia. Entonces, la diferencia de dos números. X a la 3 más y a la 3. Podemos ubicarlo como la suma de los cubos de dos números. La suma de los cubos de dos números. Recuerden que el cubo de un número es x elevado a la 3. Y si decimos la suma de los cubos de dos números, entonces van a ser dos variables cualquiera elevadas a la 3 y sumando. Tenemos 3 por x más y. El triple de la suma de dos números sería el enunciado verbal. Y un tercio de x al cuadrado es un tercio del cuadrado de un número, porque sabemos que la variable no está definida con ningún número. Entonces sería un tercio de x al cuadrado. Ahora vamos a resolver el aplico de la página 150 y 151, que son los ejercicios. Aquí sí les van a quedar todos los ejercicios, chicos, porque solo vamos a ver dos subtemas el día de hoy. Entonces vamos a resolver la página número 150 y la 151, solo los ejercicios. Let's go, guys. Una vez terminados los ejercicios, vamos entonces a pasar a nuestra segunda parte, que son términos semejantes. Pero vamos a ver qué son los términos semejantes. Son los que tienen la misma parte literal, es decir, tienen las mismas letras afectadas de igual exponente. Los siguientes son algunos ejemplos de términos semejantes. Entonces, para que yo diga que son términos semejantes, tienen que tener la misma variable y el mismo exponente, o sea, nuestra misma parte literal. Vamos a ver algunos ejemplos. 3n al cuadrado y 5 cuartos de n al cuadrado son términos semejantes porque tienen misma variable y mismo exponente. Entonces, este se llama términos semejantes. 6x cuadrado y z a la 4 y negativo 8x a la 2 y z a la 4. Entonces, también son términos semejantes porque si se fijan, tienen exactamente la misma parte literal. Estas son las mismas variables, sin importar el número o el signo que tengamos anteriormente a las variables. Lo que tenemos que revisar para que sean términos semejantes, recuerden que es la parte literal, o sea, la variable con nuestro exponente, que tienen que ser las mismas. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque vamos a aprender a reducir términos semejantes. En esta parte vamos a ver cómo es y en qué consiste. Esta operación consiste en sustituir dos o más términos semejantes por uno solo, que resulta de la suma algebraica de sus coeficientes numéricos multiplicados por su parte literal. En pocas palabras, para realizar la reducción de términos semejantes se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación. Recuerden cuál es la propiedad distributiva de la multiplicación, pero vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan. Si decimos que 5a más 7a son términos semejantes porque tienen misma variable y mismo grado, o sea, tienen la misma parte literal, 5a más 7a. Entonces lo que vamos a hacer es, aplicando nuestra propiedad distributiva, vamos a sumar solamente los coeficientes, o sea, los números que aparecen en cada uno de los términos. Y en este caso tenemos 5 más 7.
y lo vamos a multiplicar por la variable a. Esto nos va a resultar 12a. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la suma de 5 más 7 es igual a 12 y la a solamente la vamos a copiar. Vamos ahora con 7x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Si se fijan, también son términos semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces esto va a ser igual a 7 menos 2 entre paréntesis por x al cuadrado. Operamos nada más lo que tenemos dentro de paréntesis, 7 menos 2 nos va a quedar igual a 5 y multiplicamos solamente la variable x al cuadrado. Tenemos un último ejemplo, 3b menos 7b. Esto va a ser igual a restar 3 menos 7 y multiplicarlo por b. 3 menos 7 va a ser igual a negativo 4 porque recuerden que el signo lo tiene el 7 y el 7 es mayor. El signo negativo está en el 7, entonces nos va a quedar 4. Negativo, acompañado siempre de la variable b. Vamos ahora en algunos casos que se nos van a dar con los signos. Vamos a ver el primero, que es reducción de términos semejantes que tienen el mismo signo. En este caso tenemos 7a más 2a va a ser igual a 9a. Menos 8n menos 4n va a ser menos 12n. Entonces, en pocas palabras, si tenemos términos semejantes que tienen el mismo signo, los vamos a sumar. Y vamos a poner el signo que tenemos en ambos. Si en el primero tenemos dos signos positivos, la respuesta va a ser positiva. Si tenemos dos signos negativos, pues nuestra respuesta va a ser negativa. Y así sucesivamente. Tenemos negativo 8 y negativo 4 nos da negativo 12. Tenemos negativo 6 y negativo 8 va a ser negativo 14. Entonces va a ser exactamente sumar cada uno de los términos. En este caso, pues ubicaremos el signo que prevalezca en nuestra operación. Si ambos signos son positivos, la respuesta es positiva, y si ambos signos son negativos, la respuesta va a ser negativa. Recuerden que para poder hacer esto tienen que ser términos semejantes, o sea, la misma variable y mismo exponente. Vamos a ver el segundo caso, es la reducción de términos semejantes que tienen signo diferente. Aquí lo que va a prevalecer, esto sí lo tienen que tener bien claro, que el número mayor está acompañado de un signo y la respuesta será del signo de nuestro número mayor. Aquí tenemos 10m cuadrado menos 7m cuadrado y esto va a ser igual a 3 porque aquí estamos haciendo una resta normal. 7 menos 7 va a ser igual a 3m cuadrado y es positivo. ¿Por qué? Porque el número 10 es positivo. Aquí tenemos 5x cuadrado menos 12x cuadrado. ¿Cuál es mayor? Exacto, el 12, porque el 12, si nos ubicamos en nuestra recta numérica, el número 12 es mayor. Entonces, la respuesta será con el signo negativo y lo podemos verificar, la respuesta tiene negativo 7x cuadrado. En el otro caso, menos 15xy más 18xy es igual a 3xy. Es positivo porque nuestro número 18 es positivo. El número 18 es positivo y es el número mayor, entonces nos queda la respuesta como positivo 3xy. Tenemos el número negativo 12ab cuadrado más 8ab cuadrado. El número mayor es el 12, entonces tenemos el signo negativo, la respuesta será negativa. Cuando tenemos exactamente el mismo término, pero con signo contrario, la respuesta nos va a dar 0. Es como que tengamos negativo 9 más 9, eso va a ser igual a 0. Y en el último caso, negativo 7 más 7 va a ser igual a 0. Entonces, en conclusión, en reducción de términos semejantes que tienen diferentes signos, vamos a tener que la respuesta tendrá el signo del número mayor. Reducción de términos de 3 o más términos semejantes que no tienen todos el mismo signo. En este caso se siguen estos pasos, son 3. El primero es, se reducen a un solo término todos los que tienen signo positivo. Se reducen a un solo término los que tienen signo negativo. Y se aplica el método expuesto en el caso 2, que va a ser exactamente lo mismo que acabamos de ver. La respuesta va a tener el signo del número mayor. Vamos a ver un ejemplo. Negativo 8a
más 3a menos 6a más a. Aquí como vemos hay más de 3 términos. Entonces vamos a operar de 2 en 2 si de ser posible. Como en este caso si se puede, vamos a operar primero los números que estén positivos y también los que estén negativos. Si se fijan aquí lo que se hace es nada más reubicar. Aquí tenemos el 3a que es positivo y el a que es positivo, los pasamos primero y después dejamos los términos que están negativos. Menos 8a y menos 6a. Si se fijan, yo no cambié ningún signo, solamente lo reescribí de nuevo para que sea más fácil ubicarnos cuáles son las operaciones que vamos a hacer entre ellos. Y nos va a dar como resultado 3a más a es 4a y menos 8a menos 6a. Como son signos iguales, entonces vamos a hacer una suma de números negativos. La respuesta va a ser negativa y nos da como resultado negativo 14a. Ahora tenemos solamente dos términos con una operación muy sencilla de resolver, que es 4a menos 14a, y eso va a ser igual a negativo 10a. Y negativo, ¿por qué? Porque tiene el número mayor, es 14, y tiene signo negativo. Ahora vamos a resolver el aplico de la página 152 y 153. Ahí también tienen que resolverlos todos los ejercicios que aparecen en estas dos páginas para poder dar como visto este nuevo tema. Let's go, guys. Thank you for attention. Ahora hemos terminado la presentación de nuestros dos subtemas del día de hoy. Vamos ahora a realizar el resumen de cada uno de los ejercicios que yo expuse y de todos los subtemas que hemos visto el día de hoy. Los ejercicios ya saben cuáles son, pero igual se lo pueden mandar en un documento de PDF y la otra asignación. Nos vemos en la videoconferencia, chicos. Bye.